Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, siguiendo esta línea, pues, de los indicadores, ¿no? Y lo que representan dentro de cualquier organización, como es la toma de decisiones basado en indicadores. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para empezar, primero vamos a hablar sobre lo que significa la toma de decisiones, ¿no? Sabemos que en toda organización, pues, el tomar decisiones puede conllevar tanto al éxito como al fracaso de una empresa. Tomamos decisiones, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en el ámbito profesional, personal, pero ¿qué cosa es la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones, ¿no? O formas para resolver diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y claramente en diferentes contextos, ¿no? Puede ser en el ámbito laboral, familiar, empresarial, ¿no? Em, Claramente en el ámbito empresarial pues se dan muchos contextos, ¿no? Se aplican muchas metodologías, muchas estrategias, planes de acción, ¿no? Etcétera. La piedra angular del éxito de una compañía justamente consiste en eso, ¿no? En la calidad de las decisiones que tome el equipo de trabajo, el equipo directivo, ¿no? Empezando por las cabezas, sobre todo, ¿no? Durante mucho tiempo, las decisiones en toda organización fueron tomadas solamente tomando en cuenta el ámbito financiero, es decir, las empresas, ¿no? Por muchos años creyeron que si los números reflejaban, pues, cantidades significativas de dinero, entonces la empresa iba bien. Pero con el tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? Hemos encontrado nuevas aristas, nuevas formas de evaluar, ¿no? No solamente el que se tenga pues una cuenta corriente o una cuenta en el banco abultada significa pues éxito, ¿no? Y no necesariamente eso nos va a condicionar a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas justamente existen para la toma de decisiones? Tenemos diferentes, ¿no? A lo largo, pues, de toda la vida organizacional de una empresa se consiguen o se hacen uso de diferentes herramientas que proporcionen, pues, que la organización tenga esa línea productiva, ¿no? Que los permita establecer nuevas estrategias y mejoras para el logro de objetivos. Tenemos, por ejemplo, la analítica avanzada, ¿no? El business intelligence, ¿no? La automatización inteligente, la gestión ágil, pero también tenemos los indicadores, ¿no? Los indicadores, pues, nos van a proveer de información que es necesaria y oportuna para una mejor toma de decisiones. Y es aquí donde entra una herramienta, ¿no? A tomar, pues, esa relevancia que toda organización requiere para justamente hacer la toma de decisiones, como lo es, por ejemplo, el balance scorecard, ¿no? Que fue propuesto en 1992 por Kaplan y Norton, ¿no? ¿Y de dónde salió esta herramienta donde se puede apoyar también esa toma de decisiones, ¿no? Ellos realizaban un estudio de empresas exitosas y vieron que habían cierto común denominador en todas esas empresas, ¿no? Existía este común denominador que le proveía, pues, a las empresas las herramientas necesarias justamente para el éxito, ¿no? Bien, ¿qué es entonces el balance scorecard, no? El balance scorecard, o también llamado cuadro de mando integral, es una herramienta que permite enlazar estrategias, pero también objetivos, ¿no? Enlaza estas estrategias con objetivos que son claves, ¿no? Con desempeño y resultados a través de 4 áreas críticas en la empresa, ¿no? Tiene estas 4 áreas que va a permitir, ¿no? Justamente soportar los objetivos de toda organización. Tenemos, ¿no? El desempeño financiero, por ejemplo, una de las aristas o una de las áreas críticas de la organización, el conocimiento del cliente, los procesos internos del negocio y el aprendizaje y crecimiento. El balance scorecard ayuda a las organizaciones a observar y analizar las estrategias empleadas, ¿no? Pero estas estrategias tienen que darse de forma equilibrada, ¿no? Tomando en consideración justamente estos 4 ejes, ¿no? Que tienen pues
principal funcionamiento dentro de toda organización y se apoyan en esta estructura basada en objetivos estratégicos, ¿no? Al igual que permite el desempeño de los diversos proyectos en toda organización. Sin embargo, ¿no? El verdadero poder del cuadro de mando integral, o también llamado balance scorecard, aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en un sistema de gestión, ¿no? A medida que más empresas justamente trabajan con este cuadro de mando integral, se dan pues y se visualizan los diversos beneficios. Entonces tenemos allí, ¿no?, que los 4 ejes en los que se rige justamente este balance scorecard, también tiene como soporte esa visión y la estrategia que tiene cada organización. Claramente, esta herramienta va a diferir, ¿no?, dependiendo del tipo de organización que se tenga, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el primer eje, que es el financiero, ¿no? De hecho, desde mucho antes, el tema financiero era ese aspecto mayormente visto por cualquier empresa, ¿no? Uno de los principales objetivos a alcanzar de todas las empresas justamente es el tema financiero, ¿no? Por ello, ¿no?, es que esta perspectiva ya existía incluso antes de crearse las otras que conforman justamente este balance scorecard o este cuadro de mando integral. El uso del balance scorecard es un punto realmente útil, ¿no?, para cualquier estrategia, ¿no?, en salud financiera, con las cuales se van a ver mejoradas los ingresos, pero también las utilidades. La medición de los indicadores financieros son claves de éxito, claramente, y estos se pueden ver en puntos, por ejemplo, como la tasa de crecimiento de los ingresos, el retorno de inversión, el también llamado ROI, ¿no?, el ciclo de conversión en efectivo, en ganancias netas, ¿no?, en los márgenes de utilidad, ¿no? Es así que más o menos se tiene pues esta información estructurada en el ámbito financiero, que claramente me va a proveer pues de la información correspondiente para proceder a la toma de decisiones. Ahora bien, desde la perspectiva del cliente, ¿no?, actualmente el servicio al cliente ha cobrado mucha más fuerza que antes, ¿no?, debido a que la experiencia que se brinda será justamente la que detone la confianza y la reputación de la empresa. Si se tiene clientes satisfechos, ¿no?, es porque eres parte de una empresa que está comprometida justamente a darle lo mejor, ¿no? Entonces, un cliente satisfecho va a garantizar que haya una compra futura, ¿no? El cuadro de mando integral busca, dentro de sus posibilidades, nuevas estrategias, ¿no?, para responder a las necesidades de los consumidores. Cuando consigues aumentar la preferencia del público, automáticamente el eje financiero va a mejorar. Lógico, si tenemos de repente a un cliente que está satisfecho, pues van a incrementar el nivel de compras o va a haber ese nivel de compras recurrente, ¿no? Y por ende, pues el tema financiero se va a ver claramente aumentado. Ahora, ¿qué aspectos se pueden considerar en esta parte del eje, ¿no?, del cliente dentro del balance scorecard? El nivel de satisfacción del cliente, el nivel de reconocimiento de marca, ¿no?, la expansión del negocio, la problemática con el cliente, ¿no? Ha pasado muchas veces que hay pues estas quejas, estos índices o estos niveles de devolución, por ejemplo, de producto, cuando algún producto sale dañado. Las estrategias sin el impacto esperado, ¿no? Este eje permite mejorar la experiencia que se le brinda a los clientes y aumenta el reconocimiento de marca, ¿no?, que hoy es indispensable para cualquier organización, para que la operatividad pues siga manteniendo en flota a la empresa, ¿no? Bien, otro eje importante son los procesos internos, ¿no? Todos los elementos del cuadro de mando integral se complementan entre sí, ¿no?, para llegar a los objetivos establecidos. Este eje no es la excepción, ¿no?, ya que busca la alineación financiera, pero también de los clientes, ¿no? Entre los principales usos se encuentran, por ejemplo, mejorar el tiempo de respuesta al cliente, ¿no? Y eso va a depender claramente de los procesos internos, ¿no? ¿Cómo respondo yo a
Abastecer, por ejemplo, a un cliente. ¿Cuál es mi tiempo de respuesta? El cliente lo pide hoy, ¿en cuánto tiempo yo le estoy dando ese producto o ese servicio? Es importante y eso claramente se enmarca dentro de lo que son los procesos internos. Optimizar el servicio que se le brinda a los usuarios, ¿no? Aumentar la productividad de los equipos. También dentro de los procesos internos podemos mejorar, ¿no? Un proceso emprendido internamente, ¿no? Crear nuevas campañas que se enfoquen justamente en proveerle al cliente esa experiencia para que retorne a la empresa, ¿no? Este eje ayuda a mejorar la gestión de proyectos, los productos, los servicios, así como aumentar también las adquisiciones. Como cuarto eje, tenemos el aprendizaje y crecimiento, ¿no? Este elemento es el único intangible del cuadro de mando integral, debido a que se centra en el mejoramiento de las capacidades del personal y la estructura interna. Por ejemplo, tenemos el ambiente laboral, ¿no? O el clima laboral, las herramientas de productividad, tenemos los aspectos motivacionales y competitivos, ¿no? Las capacitaciones que se le brinda al personal también, las actividades de integración, ¿no? De recreación, integración para que todos pues tengan esta sana convivencia y se mejore el clima laboral. La perspectiva optimiza el capital humano a través de mejores capacitaciones, ¿no? Y una optimización de la tecnología implementada por la empresa también, ¿no? Entonces, con la llegada, ¿no? De estas nuevas perspectivas, ¿no? La gestión empresarial ha sufrido un gran cambio, ¿no? Durante mucho tiempo, las organizaciones solamente tomaban en cuenta, pues, los indicadores financieros para evaluar el desempeño y la productividad, pero gracias a la incorporación de los factores clientes, el factor proceso interno y el factor aprendizaje y crecimiento, las empresas, ¿no? Han encontrado un balance perfecto para su análisis, ¿no? En este punto, ¿no? Tenemos que entonces ser conscientes que hoy por hoy no solamente se trata de hablar de un tema económico, ¿no? Porque todos estos puntos van íntimamente relacionados y todos estos puntos, en la medida que no sean atendidos, se convierten o pasan a ser justamente áreas críticas, ¿no? Si un cliente está insatisfecho, entonces es casi seguro que ese cliente no vuelve, ¿no? Si un proceso interno no es abordado de la forma correcta o es descuidado, se va a convertir en un área crítica. ¿Por qué? Porque se relaciona también con la satisfacción del cliente y claramente eso conlleva a afectar, ¿no? El aspecto financiero de cualquier empresa. En el aspecto de aprendizaje y crecimiento va íntimamente relacionado con todos los ejes que están allí, porque el aprendizaje y crecimiento justamente asegura, ¿no? Que los procesos internos se diligencien de mejor manera. Asegura que el cliente también sea un cliente satisfecho. Y todo eso, ¿no? Va a conllevar a que las finanzas o crezcan o decaigan, ¿no? Bien, entonces, tenemos que en este balance scorecard o cuadro de mando integral, ¿no? La perspectiva financiera es cómo nos vemos ante los accionistas, ¿no? Nos ayuda a responder esa pregunta. ¿Cómo nos vemos ante los accionistas? Claramente, todas estas aristas o estos puntos o estas perspectivas que se encuentran dentro de esta herramienta de balance scorecard cuentan con metas, pero también con indicadores. Todas, ¿no? Tenemos que, frente a la perspectiva interna de negocio, vamos a responder la pregunta, ¿en qué debemos ser los mejores? ¿No? Hay claramente dentro del tema interno del negocio, pues todas las funciones que se desarrollan, las actividades propias de toda organización, ¿no? Entonces, ¿en qué debemos ser mejores? Perspectiva de innovación y aprendizaje. Y aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? Claramente, ¿no? Hoy por hoy el tema de la innovación y el aprendizaje juegan un rol trascendental, ¿no? Queremos a más personal y más recurso humano que den ideas, que generen nuevas ideas. Las ideas de hace 5 años al día de hoy ya resultan obsoletas. Entonces queremos ese personal, ¿no? Capaz de
generar más valor, ser más productivos dentro de la organización. Claramente eso se va a dar en la medida en que estas personas pues sean capacitadas, que el clima laboral sea propicio y sea adecuado justamente para que desarrollen su trabajo, ¿no? Tenemos la perspectiva del cliente, ¿no? Y en este punto nos hacemos la pregunta, ¿cómo nos ven los clientes? ¿Tenemos realmente clientes satisfechos con nuestra organización o no? ¿No? Y si no lo tenemos, si en esa parte quizás estamos fallando, ¿en qué estamos fallando? Se detecta para mejorar, claramente, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda pues a alinearnos con los objetivos estratégicos de la organización. Tiene como soporte la visión y la misión también de la organización, ¿no? Pero nos ayuda a justamente alinearnos a los objetivos, pero a través de estas 4 perspectivas, a través de un entorno global, no un entorno segmentado. No es que solamente mejoro en el tema de cliente y no voy a afectar a la perspectiva financiera, eso no pasa, ¿no? Si se afecta a uno, se afectan todos. Hay una relación claramente directa entre estas 4 perspectivas, ¿no? Bien. La organización enfocada a la estrategia. Toda organización se enfoca en una estrategia, ¿no? Las organizaciones exitosas implementan un proceso para gestionar su estrategia en torno a 5 principios claves, ¿no? De este balance scorecard. Movilizar el cambio a través del liderazgo ejecutivo. Ya las empresas hoy por hoy se han dado cuenta, ¿no? Ya muchas empresas ya aterrizaron en la realidad actual, y es que si los líderes no se encuentran comprometidos, ¿no?, con los cambios que se tienen que hacer en la organización, la empresa no va a funcionar y no va a caminar bien, ¿no? Es mentira, ¿no? Si hay algún líder que diga, pues, que otra persona lo haga y yo solamente miro, eso no se da, ¿no? En el tema de empresas y de organización todo se aprende con el ejemplo. Entonces, yo voy a asumir lo que la cultura organizacional también indique, pero, ¿no?, para que esto se dé y esto camine de la mejor manera, los líderes tienen que empezar con esa labor, ¿no? Entonces, en este punto, el apoyo de los líderes ante cualquier cambio, ante cualquier pues, nueva cultura, nuevas formas de trabajo, van a comprender un factor fundamental, ¿no?, para que esto baje a los demás niveles o a las demás partes operativas. Hacer de la estrategia un proceso continuo. No se trata, ¿no?, de solamente ver hoy o de monitorear hoy una perspectiva. El monitoreo se da de forma continua porque es la única manera de poder detectar si es que hay desvíos en los objetivos estratégicos de la empresa. No va a haber otra manera. El monitoreo constante justamente va a ayudar, ¿no?, a que esto se detecte a tiempo y no solamente corrijamos, sino también prevenimos a que hayan estos desvíos. Entonces, la estrategia se tiene que aplicar, pero para un proceso de mejora continuo. Motiva a la gente para hacer que la estrategia sea trabajo de todos. Cuando se implementa, ¿no?, nuevos procesos, nuevas funciones, y todos los cambios que conlleva el día a día en las organizaciones, todos tienen que estar involucrados, ¿no? El trabajo no es de uno, no es de un área, no es de un departamento, el trabajo es de toda la organización. Por ejemplo, ¿cómo es que están haciendo hoy en día las empresas en medio de este problema de pandemia? Todos han debido de alinearse a esta posición, ¿no? Muchas de las áreas hoy trabajan desde entornos remotos, pero tienen que tener la capacidad justamente de alinear su trabajo para que justamente la empresa siga caminando. Por ejemplo, ¿no?, si mi empresa está trabajando desde entornos remotos, claramente, ¿no?, va a haber áreas que dependan de otra en cuanto a información. Entonces, si un área retrasa una información, pues la otra área también se va a ver retrasado en la entrega de informes, por ejemplo. Entonces, en este punto es importante que todos sepamos, ¿no?, y todos conozcamos y todos seamos responsables en que motivemos justamente al personal a que hoy por hoy acepten una nueva forma de trabajo, ¿no?, y que también sean conocedores de que mi retraso genera el retraso de otra área o de otra persona, ¿no? Entonces, es importante en este punto encontrar ese balance, ¿no?, que nos va a permitir seguir caminando como empresa.
Alinear la organización a la estrategia para crear sinergias, ¿no? Claramente todas las organizaciones hoy por hoy están pues en este factor de cambio, ¿no? Y tenemos que alinearlo, ¿no? Alinearlo a que asuman nuevas formas de trabajo, por ejemplo. No podemos seguir pensando como antes, ¿no? Traducir la estrategia a términos operativos. Todo cambio y toda estrategia, ¿no? Claramente pues va a empezar desde la cultura de la organización y por ende tiene que bajar a todos los niveles, ¿no? Los cambios tienen que ser gratamente sustanciales, ¿no? Y justamente que se rijan en conseguir una estrategia, lograr una estrategia que finalmente conlleve al logro de objetivos, ¿no? ¿Para qué se utiliza el balance scorecard? ¿No? Nos permite clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella, es decir, mi empresa tiene muchas áreas, ¿no? Pero todas tienen que trabajar teniendo un objetivo en común. Todas tienen que llegar a ese consenso. Por ejemplo, si el área de administración está dependiendo de la información que brinde finanzas, finanzas pues llevará, ¿no? Cierto orden, ¿no? Y ciertas fechas de entrega de cierta información para que luego administración lo procese. Entonces tienen que llegar todas esas áreas a un consenso, por ejemplo, ¿no? De los tiempos de entrega, ¿no? ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Quién va a ser el responsable de tal o cual labor? Es importante que se llegue a esos consensos porque las áreas no trabajan aisladas, ¿no? Anteriormente, las empresas, y hasta hoy hay algunas empresas que lamentablemente quieren trabajar de forma aislada, ¿no? O pretenden hacerlo, ¿no? Y eso pues no asegura, ¿no? El éxito de una organización, quizás a un corto plazo, pero no asegura la continuidad del negocio en el mercado, ¿no? Comunicar la estrategia a toda la organización, todo lo que se haga, muchas veces, ¿no? Esta herramienta de Balance Scorecard nos provee justamente este, este plus adicional de información, este análisis pormenorizado, ¿no? Ahora, todo lo que hayamos reunido en términos de información tiene que ser comunicado a la organización. Las estrategias que se vayan a implantar tienen que estar comunicadas a la organización. Es la única manera de que toda la organización conozca la forma de trabajo y también se alinee a estos objetivos empresariales. Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. Claramente, ¿no? Las personas que estamos trabajando en una organización tenemos que alinear estos objetivos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo objetivos personales, no puedo trabajar para una empresa corrupta, ¿no? Tenemos que alinear esos dos objetivos, porque en la medida que tengamos objetivos distintos, entonces el trabajo no va a caminar, ¿no? Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y presupuestos anuales. Todo va de la mano, ¿no? Todo vale de la mano. Identificar y alinear las iniciativas estratégicas, claramente, ¿no? A todo lo que la empresa pues requiera en el momento, a todos los objetivos que se establezcan. Realizar revisiones estratégicas periódicas y también sistemáticas. Como ya se los he mencionado, ¿no? No se trata solamente de identificar el problema, proponer soluciones y que eso quede allí, ¿no? Se trata también de hacerle este seguimiento y esta revisión que sean periódicas, pero continuas también, ¿no? Porque tenemos que ver, ¿no? Que todas las áreas pues trabajen para el fin común. Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y claramente mejorarla, ¿no? Bien. Ahora bien, de esta herramienta, ¿no? Tan importante y tan usada como es el Balance Scorecard, porque es una estrategia que es una herramienta que la usan muchas empresas y claramente ha habido pues un éxito rotundo en su uso, llegamos a el mapa estratégico, ¿no? Que es otra herramienta también. Entonces, ¿qué cosa es un mapa estratégico? Es una completa representación visual de la estrategia de una organización. Va a describir el proceso de creación de valor, ¿no? Mediante una serie de relaciones de causa-efecto entre los objetivos de las 4 perspectivas del balance scorecard o cuadro de mando, ¿no? Y como ya lo hemos visto, desde
la perspectiva financiera, del cliente, de los procesos y también del aprendizaje o crecimiento. Con la llegada de estas nuevas perspectivas, ¿no? Claramente pues hay un cambio sustancial en todo lo que se da. Usando un mapa estratégico, cada empleado puede conocer la estrategia organizacional y cuál es su lugar dentro de ella. Adicionalmente, tenemos que saber que el mapa estratégico ayuda a mantener a todos en la misma página, ¿no? Y permite a las personas ver cómo sus trabajos impactan en los objetivos estratégicos de la empresa. En este punto, ¿no? Es importante recordar que todos somos parte de una organización y cada una de las acciones o de los comportamientos o del trabajo que realicemos dentro de la empresa va a influir en los objetivos de la empresa, ¿no? Va a influir en la forma en la que la empresa va a caminar o no va a caminar. Entonces, si bien es cierto, una empresa puede estar integrada por 1, 10, 200, 1000, 2000, incluso hay empresas tan grandes, tan transnacionales, que tienen miles de colaboradores, pero cada una de esas labores que realiza una sola persona va a influir e incluso puede hasta modificar, ¿no? Los resultados esperados, por ejemplo, de un área, ¿no? Supóngase que una persona no cumple, ¿no? con la entrega de un informe. Eso va a suponer, porque va en enlace, ¿no? Va en efecto boomerang, ¿no? Eso va a suponer que la otra área tampoco logre los objetivos de repente en el tiempo esperado, ¿no? Entonces el fallo, ¿no? de una de estas cadenas va a suponer pues que se rompa justamente esa hilación que debe de haber en el trabajo y en las estrategias de la organización. Y claramente los objetivos se van a ver afectados, ¿no? Bien. ¿Para qué sirve un mapa estratégico? Sirve para involucrar al equipo ejecutivo dentro de toda la estrategia. Queremos a todas las personas centradas en justamente lograr que mediante esta estrategia se logren los objetivos, ¿no? ¿Para qué otra cosa sirve el mapa estratégico? Es una herramienta de comunicación poderosísima, ¿no? Para que los empleados conozcan toda la estrategia y puedan traducirla a acciones concretas, ¿no? Que aporten al éxito de la organización. Los empleados tienen que saber, ¿no? que lo que hagan dentro de la organización va a repercutir positiva o negativamente dentro de la organización. Los cargos gerenciales podrán identificar rápidamente cuáles aspectos de la estrategia están siendo desarrollados con éxito y cuáles hay que mejorarlos, ¿no? Se puede comprobar la validez de las hipótesis en las que está basando su planeación estratégica, la organización, ¿no? Entonces, para adecuarnos mejor a este contexto de lo que es un mapa estratégico, tenemos allí, ¿no? En la imagen. Vamos a empezar por abajo. Dice, en la parte inferior tenemos lo que es el capital de la organización, el capital de la información y el capital humano, ¿no? Y en ese ámbito se ubica la perspectiva justamente de la parte humana, ¿no? De la parte de crecimiento, de la parte de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos allí, ¿qué debo tener? ¿Con qué debo contar para que estas estrategias tengan el éxito adecuado? Tengo que tener capital humano, tengo que tener información y tengo que tener organización. Perfecto. ¿Qué debo hacer? ¿En términos de qué? De la perspectiva de procesos, ¿no? Hay operaciones, hay relacionamiento con el cliente, tenemos la innovación y tenemos la regulación y la responsabilidad social. Ahora pasamos a la perspectiva del cliente, ¿no? ¿Qué debo ofrecer? Claramente para que el cliente pues se vea atraído, ¿no? por la oferta que tengamos en productos o en servicios, tiene que gozar de esta propuesta única de valor, ¿no? que va a permitir pues que el cliente regrese hacia nosotros. Y la que se ubica en la parte superior, que es la perspectiva de finanzas hacia lo que toda empresa apunta, es ¿qué quiero obtener? Claramente hay un tema de estrategia de crecimiento, pero también tenemos estrategia de productividad, ¿no? Lo que conlleva a la rentabilidad.
Entonces vemos cómo estas perspectivas, ¿no?, están claramente relacionadas para conllevar a la perspectiva final, que es la de finanzas, que es la que todas las empresas, pues, hoy por hoy miran, ¿no? Sin embargo, ¿no?, en este punto hay, pues, que resaltar que para llegar justamente a estas finanzas óptimas, a estos niveles de rentabilidad, ¿no?, primero tenemos que pasar por las perspectivas anteriores. Las anteriores van a servir como base para justamente gestionar la perspectiva financiera, ¿no? Bien. ¿Cómo se elabora? ¿No? ¿Cómo se elabora este mapa estratégico? ¿Qué es tan importante, no? Bueno, el paso 1 es adicionar los objetivos estratégicos y las perspectivas también, ¿no? La idea principal de un mapa estratégico es que cada objetivo estratégico en su cuadro de mando integral esté representado, ¿no?, por, pues, los objetivos que permitan dar a conocer, ¿no?, a todos en la organización qué es lo que se quiere lograr. Paso 2, ¿no? Adicionar las relaciones causa-efecto. Recordemos, ¿no?, que en este punto es importante determinar que todas las acciones que se hagan dentro de una organización van a tener también un efecto, ¿no? La mayoría de mapas estratégicos influyen o incluyen flechas entre los objetivos, ¿no? Porque es necesario en ese punto verificar qué vamos a lograr con acciones determinadas, ¿no? Entonces, al seguir la ruta de estas flechas, se van a poder observar los objetivos, ¿no?, y también lo que nos llevaría al éxito de los mismos, o qué acciones debemos de tomar justamente para lograr esos objetivos, ¿no? Como paso 3, tenemos las líneas estratégicas, ¿no? Algunos mapas estratégicos tienen líneas o temas estratégicos, ¿no? Estos representan 3 o 4 enfoques estratégicos generales de la organización, ¿no? Y en ese punto es importante saber qué tipo de perspectivas vamos a ubicar dentro de estas líneas estratégicas, ¿no? Como paso 4 tenemos mostrar y hacer seguimiento al desempeño, ¿no? Para este caso, hoy por hoy, antes quizás no habían, ya existen estos software de balance scorecard, ¿no?, que permiten construir un mapa estratégico con una interfaz gráfica, ¿no?, donde la automatización de los cuadros de mando integral tienen muchas ventajas, ¿no?, y permiten claramente, pues, ver la capacidad de lo que ofrece un mapa estratégico, ¿no? Bien, entonces tenemos allí, para quizás graficar más todos los conceptos ya dados, ¿no?, que hay un relacionamiento directo de las perspectivas, ¿no?, dadas en el balance scorecard, ¿no? Como ya hemos dicho, la perspectiva de aprendizaje y conocimiento se ubica en la parte baja, en la parte inferior, ¿no?, y nos habla, pues, de ese capital humano tan importante justamente para cumplir los objetivos. Pero este capital humano, pues, debe contar con competencias, con habilidades, debe tener entrenamiento, capacitaciones, los conocimientos necesarios justamente para el desarrollo de funciones, ¿no? También se necesita el capital de información, como lo es, por ejemplo, las redes, los sistemas, las bases de datos, donde esté toda la información que sea importante, ¿no?, para poder desarrollar las siguientes perspectivas. Tenemos que dentro del capital humano también contamos con la cultura organizacional, el liderazgo, ¿no? Todos los trabajos tienen que ser apoyados, ¿no?, por el trabajo en equipo, la alineación, por ejemplo. Luego tenemos la perspectiva del proceso interno, ¿no? Y hablamos en este punto de la gestión de operaciones, producir y entregar, ¿no?, los productos o servicios, que hayan, pues, ese valor agregado al cliente, la innovación, donde haya, pues, esta creación de nuevos productos. Sin embargo, esta creación de nuevos productos también tiene que regularse, ¿no?, en el marco de la mejora del medio ambiente, ¿no?
el que nosotros seamos una empresa pues sostenible, el que nosotros seamos una empresa que produce no significa que vamos a dañar el medio ambiente. Entonces, todo esto se enmarca dentro de esta perspectiva de procesos internos, ¿no? Luego tenemos la perspectiva del cliente, ¿no? Donde ya hablamos sobre la propuesta de valor al cliente. Y la propuesta de valor al cliente está relacionada con los atributos del producto, la relación que hay y también la imagen. Hoy en día es importantísima la imagen que traduzca al cliente, ¿no? Entonces, dentro de esta propuesta de valor hay diversos factores, ¿no? Como es el precio, la calidad, que haya disponibilidad de producto, ¿no? La funcionalidad, la marca en sí, ¿no? Lo que me transmite la marca, ¿no? Y finalmente, en la parte superior tenemos la perspectiva financiera, ¿no? Como ya decíamos, para lograr pues la rentabilidad, tenemos que tener en cuenta dos estrategias importantes, como es la estrategia de productividad, pero también la de crecimiento, ¿no? Dentro de la estrategia de productividad encontramos la mejora en la estructura de costos y el aumento de utilización de activos. Mientras que en la estrategia de crecimiento consideramos mejorar el valor para el cliente y expandir oportunidades de ingresos, ¿no? Entonces, como vemos, estas perspectivas están unas muy unidas a la otra. No puede ser que exista, ¿no? Separación entre estas perspectivas. Una lleva al éxito de la otra. Entonces, en eso se apoyó esta herramienta de Balance Scorecard, ¿no? Justamente en que el trabajo que realicen estas cuatro perspectivas de forma balanceada va a llevar a lograr pues el éxito de las organizaciones. Tenemos allí un ejemplo, ¿no? De lo que es el mapa estratégico, ¿no? Y vamos a empezar por la parte de abajo, ¿no? Perspectiva de crecimiento, dice, ¿no? Tenemos que mejorar, por ejemplo, sistemas de información, y ya vamos estableciendo esos objetivos que queremos lograr, ¿no? Adecuar y mejorar la formación de empleados, mejorar la motivación de los empleados. Ahora, si estos objetivos, ¿no? Los estamos estableciendo dentro de las perspectivas de crecimiento, ¿qué es lo que queremos lograr dentro de las perspectivas de procesos? Queremos lograr una mejor gestión de reparaciones, por ejemplo, en el caso de productos, y una mejor atención al cliente, ¿no? Esos son los objetivos que estamos estableciendo por perspectivas, ¿no? Ahora, ¿qué queremos lograr en la perspectiva del cliente? Incrementar visitas de los clientes, mejorar la satisfacción de los clientes, incrementar el número de servicios de clientes también. Ahora, ¿qué queremos lograr desde una perspectiva financiera? El incremento de ventas, ¿no? Pero este incremento de ventas va a estar relacionada con ¿qué? Justamente con el incremento de visitas del cliente. Ahora, el incremento de visitas del cliente, ¿con qué va a estar relacionado? Con la mejora en la satisfacción del cliente. Si un cliente va a regresar a comprarme, es porque justamente está satisfecho, si no, no regresaría, ¿no? Dentro de la perspectiva financiera también tenemos mejorar la rentabilidad, ¿no? Tenemos mejorar el visto bueno del cliente y también del servicio, ¿no? Entonces, como vemos, todo lo que se encuentra dentro del mapa estratégico está relacionado, ¿no? Lo que se quiere lograr, estos objetivos que queremos lograr, estos indicadores que queremos mejorar, ¿no? Entonces tenemos allí otro ejemplo, ¿no? Partimos desde la parte de abajo. Esos colores amarillos, rojos y verdes posiblemente sea de una empresa en la que mapeen, ¿no? Este tipo de indicadores, este tipo de objetivos. De repente el optimizar tecnología no la tienen muy desarrollada, se encuentra medianamente desarrollada. Recuerden que en el tema de manejo de indicadores siempre se recurre a estos semáforos, ¿no? Para evaluar qué tan bien o en qué nivel nos encontramos de logro de objetivos, ¿no? Qué tan cerca estamos de llegar a la meta. Entonces tenemos ahí optimizar tecnología en color, por ejemplo, amarillo, ¿no? Donde nos denota que de repente ese, ese objetivo está pues todavía en camino a lograrse, pero no se ha desarrollado por completo.
tenemos aumentar capacitación, ¿no? Y está en rojo, quiere decir que probablemente las capacitaciones en esa organización estén descuidadas, no se haya logrado el objetivo de un porcentaje adecuado, ¿no? Ahora, recordemos que el establecimiento de objetivos va a diferir de organización en organización. De repente, para la organización A, ¿no? El que se tenga un 60% de capacitaciones es suficiente y para ello de repente es un objetivo que es óptimo, ¿no? Mientras que para otra organización, lo mínimo que establece es que todos los colaboradores mantengan un nivel de capacitación en un 90%. Entonces eso va a diferir, ¿no? Optimizar el capital humano. Por ejemplo, en verde tenemos aumentar la capacidad de innovación y desarrollo, ¿no? Y eso lo tenemos en verde. Quiere decir que estamos llegando a la meta, que estamos logrando esos objetivos, ¿no? Ahora, aumentar la capacidad de innovación y desarrollo va a conllevar ¿a qué? A mejorar los productos y servicios, ¿no? Y la mejora de productos y servicios se encuentran ya dentro de lo que son los procesos internos, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Este mapa estratégico se relaciona, ¿no? Muy estrechamente con lo proporcionado en lo que es el balance scorecard, ¿no? Y relaciona también estos, estos puntos de causa-efecto, ¿no? Estas relaciones de causa-efecto. Es decir, si yo, por ejemplo, no aumento la capacidad de innovación y desarrollo, tampoco van a mejorar los productos y servicios, ¿no? Si no mejoran los productos y servicios, probablemente tampoco exista una mejora en el conocimiento de la marca. Entonces, vemos cómo esta relación de causa-efecto claramente pues va a conllevar, ¿no? A que la empresa logre o no logre esos objetivos esperados, ¿no? Bien. Claramente para el establecimiento de estrategias también existen ciertas barreras, ¿no? También existen ciertas barreras, pero estas se dan en diferentes puntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la visión de la organización, en las personas, en la gestión y en los recursos, ¿no? Para algunas empresas, ¿no? Después de haber hecho un análisis, haber recorrido a estadísticas, vemos, por ejemplo, cómo el 5% de los colaboradores entienden la estrategia, ¿no? Y esto pues es grave en una organización, ¿no? Porque el colaborador tiene que entender, ¿no? ¿Para qué se está estableciendo ciertas estrategias dentro de la organización? Ahora, si el colaborador no la entiende, es porque probablemente los líderes o los directivos no hayan involucrado a todos los colaboradores de la organización. Porque dentro de una organización no podría ser posible que solamente el 5 entienda, ¿no? La estrategia que se está adecuando para el logro de objetivos. Tenemos, ¿no? En el caso de las personas, el 25% de gestores tienen incentivos asociados a la estrategia, ¿no? Entonces, claramente, cuando se propone este tipo de estrategias, muchas veces también se proponen estos incentivos, pero no todos llegan a lograrlos, ¿no? Una de las razones puede ser porque no todos supieron en qué consistía la estrategia, ¿no? Otros por quizás no haya la motivación correspondiente, ¿no? Como para, pues, desempeñar mejor el trabajo. Y otros, claramente, puede ser por desconocimiento, ¿no? En cuanto a la gestión, ¿no? El 85% de ejecutivos usan menos de 1 hora al mes a discutir la estrategia. Muchos directivos o muchos líderes cometen el error de suponer que el personal ya entendió o que el personal comprendió o qué es lo que se quiere lograr con estos objetivos o con estas estrategias, ¿no? El, el proponer estrategias también conlleva a concientizar a los colaboradores de forma constante y de forma frecuente, ¿no? Los recursos. El 60% de las empresas no relacionan presupuestos con estrategias. Muchos de los líderes asumen, ¿no? Erróneamente, que así debe de ser, que así debería de caminar, pero que no tengo que invertir, no tengo que gastar de repente para que esta estrategia o este cambio se interiorice en los colaboradores,
cuando eso es totalmente falso, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en este tema de la pandemia, ¿qué se está haciendo hoy en día en las organizaciones? Concientizar a todos los colaboradores. ¿Y cómo se concientiza a los colaboradores? Enviando informaciones por correo electrónico, enviando información en el WhatsApp, estableciendo de repente estos comités de seguridad en el trabajo, ¿no? Donde frecuentemente, de repente, hacen estas charlas de 5 minutos, al menos para concientizar al personal sobre el lavado de manos, sobre el uso de mascarillas, sobre los protectores faciales, de repente al ingreso de la organización es tomarles la temperatura, o poner pues esta especie de bandeja para que descontaminen los zapatos, ¿no? Pero todo eso requiere de inversión, ¿no? ¿Cómo le pedimos a un colaborador, cuídate o está siempre limpio dentro del ambiente de trabajo si no ponemos, por ejemplo, jabón en los baños, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, el tema de recursos es importante, ¿no? Proveerle también los recursos al trabajador. Hoy por hoy, en los supermercados, por ejemplo, los cajeros, que son los más expuestos, ¿no? El personal más expuesto al público, porque están en continua, pues, comunicación con el público, les han proporcionado, por ejemplo, las mascarillas y los protectores faciales incluso, ¿no? Porque son los que tienen ese contacto frecuente con la población, ¿no? Pero esas herramientas tienen que ser proveídas, ¿no? Justamente por la empresa, ¿no? ¿Hay un gasto adicional? Probablemente, pero más gasto sería si todo mi personal se enferma. O por último, más gasto sería si mi marca se ve afectada, ¿no? Con noticias como, por ejemplo, que todos pues se han infectado, que el supermercado está pues no cuida a su personal. Entonces, eso sería más perjudicial incluso que el de repente invertir en alguna mascarilla o en algún protector facial, ¿no? Bien. En este punto es importante tener en cuenta que los indicadores juegan un rol trascendental, ¿no? Como ya lo hemos visto, los indicadores, también llamados KPI, son unidades métricas, ¿no? Que miden el rendimiento de una actividad o un proceso concreto. El objetivo va a ser servir de referencia a la hora de evaluar un proceso o actividad, ¿no? En función al objetivo que se requiere alcanzar. Los indicadores también son conocidos como KPIs, ¿no? Y aportan información que muestra cómo evoluciona la variable que se mide. Y en este punto es importante que sepamos que los KPIs van a brindar esa información justamente para la toma de decisiones, ¿no? Tenemos pues estos indicadores de gestión, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es un indicador de gestión, no? Es aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado, ¿no? En el marco de una organización. Un indicador de gestión permite determinar si un proyecto o una organización está siendo exitoso o no lo está haciendo, ¿no? Y en este punto es importante determinar que hay 5 clases de indicadores de gestión, ¿no? Que nos dan justamente esta información trascendental en cuanto a la toma de decisiones, como por ejemplo los indicadores de cumplimiento, ¿no? Que nos indican el grado de conclusión de tareas y de trabajo, ¿no? Los indicadores de evaluación, que permiten pues medir este rendimiento que se obtiene de una tarea, un trabajo, un proceso, ¿no? De repente yo soy una empresa que fabrico muebles y yo te indico que para tal fecha te voy a cumplir. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esa fecha? ¿No? Claramente pues ahí va a haber este indicador de cumplimiento ¿no? De entregas, ¿no? De esta tarea, si se realizó de acuerdo al estipulado, me va a dar luces de qué tan bien o qué tan mal se está llevando a cabo dichas tareas o dichos procesos dentro de la organización. Tenemos también los indicadores de eficiencia, ¿no? Como por ejemplo los recursos invertidos para la finalización de tareas o de trabajo, ¿no? Los indicadores de eficacia, ¿no? Que es esta capacidad para la finalización de tareas y trabajos. Y los indicadores de gestión que nos dan pues esas razones que permiten administrar realmente un proceso, ¿no?
Otra de las herramientas que van claramente ligadas al tema de indicadores son estos tableros de control, ¿no? Que no es otra cosa que la representación gráfica o visual justamente de estos indicadores claves para el negocio, ¿no? Eh, los KPIs o los indicadores claves son este número cuyo valor está correlacionado con el cumplimiento, ¿no?, de cierta meta, ¿no? Estos tableros de control, o también llamados dashboards, permiten medir el estado actual de una serie de indicadores y evaluarlos frente a los objetivos, ¿no? De forma, ¿no?, que facilitan la toma de decisiones y aumentan con precisión y minimizan la probabilidad de error, ¿no? Ahora, en este punto, estos indicadores me permiten hacer ese contraste, ¿no?, entre el antes y el después, probablemente con data histórica, ¿no? Muchas empresas ya manejan este tema de la data histórica. Entonces, yo hago la comparación de cómo estuvo una situación. Por ejemplo, estamos en septiembre, ¿no?, del 2020, y hago la comparación a cómo estuvo en septiembre del 2019. ¿No? Hago esa comparación de la data histórica. Justamente hoy veíamos al presidente mostrando data, ¿no?, donde evaluaba, por ejemplo, estos indicadores de muertes en el país, ¿no? Y hacían pues esta comparación, ¿no?, cómo se dieron a partir de marzo de este año, ¿no?, cuando empezó la pandemia, en comparación a cómo se había dado en marzo del año pasado, ¿no? O cómo fue incluso creciendo la curva, ¿no?, desde marzo, ¿no? La curva se triplicó, ¿no? Más o menos se estimaba algo de 2.200 muertos semanales, ¿no? Y cuando empieza la pandemia, pues esta curva superó ampliamente, ¿no?, estos indicadores. Bien, los indicadores son muy útiles, ¿no?, en el proceso de toma de decisiones, cuando se cuenta con los datos pertinentes, ¿no?, y se dispone del tiempo suficiente para realizar los análisis. Los datos por sí mismos no permiten una base confiable para la toma de decisiones. Deben ser organizados, agrupados y analizados, ¿no?, claramente. El estudio de todos los datos permite contar con una base para la identificación de la causa raíz de los problemas, ¿no?, lo que claramente representa, pues, una ventaja respecto a la toma de decisiones. Las actividades de análisis llevadas a cabo usando indicadores y realizadas con cierto rigor pueden hacer que un conjunto de datos no significativos se conviertan en información y conocimiento, ¿no? En su nivel más básico, el análisis implica, ¿no?, buscar relaciones entre los datos organizados, lo que puede llevar, ¿no?, a identificar correlaciones, relaciones de causa-efecto, nos puede ayudar a determinar tendencias, a construir proyecciones también, y a llevar a cabo, pues, cierto tipo de comparaciones. Es decir, yo tengo, por ejemplo, los datos de este año de esas muertes. Ok, ¿y qué más? ¿Qué me brinda? ¿No? O sea, esos datos por sí solos no actúan. Cuando un dato me provee a mí de información, cuando existe esta intersección, esta correlación, ¿no?, y de estos indicadores que justamente me van a producir esa causa-efecto. Entonces, si a partir de marzo, ¿no?, en los datos que brindó hoy día, por ejemplo, el presidente, se vieron claramente aumentados, ¿no?, las muertes, hay indicadores, ¿no?, que nos dan justamente esa información. Hay un nivel de muertes que se mantenía hasta marzo, pero entra pues a tallar ese tema de la pandemia y estas cifras se disparan, ¿no? Entonces los datos por sí solos no me proporcionan información, pero organizados, agrupados de una manera ordenada, claramente me van a dar una información importante para la organización. ¿Qué es lo que permiten medir estos indicadores? El desempeño y también el resultado, ¿no? En el caso del desempeño me permite observar el comportamiento en tiempo real, ¿no? Y en el caso del resultado me permite obtener el dato final de un comportamiento o de un proceso. La importancia de medir la información en tiempo real. Es importante contar con la información en el momento oportuno, ¿no? Es importantísimo. No me sirve de nada una información que me la den a fin de año cuando esa información yo la he tenido que tener hoy, ¿no? Y en ese punto, tener la información en tiempo real me da la oportunidad, ¿no?, de mejorar estrategias,
de prevenirlas incluso, de obtener una respuesta al cambio, de medir una determinada gestión y de hacer incluso proyecciones. Por eso es tan importante tener esa información en tiempo real. Tenemos un ejemplo breve, ¿no?, de una empresa de transportes y vemos pues la relación, ¿no?, que hay entre las 4 perspectivas, ¿no?, como es la de finanzas, la del cliente, la de los procesos internos, la de formación y crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que en finanzas existen variables y factores críticos de éxito, ¿no? Tenemos ahí las expectativas de los accionistas, el incremento de ingresos, la reducción de gastos, todo eso entra en la parte de finanzas y representa una variable y un factor crítico de éxito. Tenemos los clientes, ¿no?, donde un factor crítico de éxito lo va a determinar la fidelidad del cliente, el cumplimiento de servicios, los precios competitivos, ¿no? Los procesos internos, ¿no?, ¿qué representa una variable o un factor crítico? La facturación de cobranza a tiempo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sistemas también de información, ¿no?, dentro de los que son los procesos internos. Tenemos la formación y crecimiento. ¿Y qué representa una variable o un factor crítico? ¿No? Internalizar la visión estratégica. Si yo no internalizo esa visión, pues claramente no voy a poder avanzar o no voy a poder dar cumplimiento a los objetivos, ¿no? Tenemos la fuerza de la innovación, ¿no? Es importante innovar, pero claramente pues teniendo en cuenta los objetivos de la organización. Ahora, si no innovo, eso también representa un factor crítico de éxito, ¿no? Tenemos los indicadores que van a medir desde las diversas perspectivas. Por ejemplo, tenemos el margen de utilidad bruta en finanzas, en el caso del cliente, los números de cliente, los servicios brindados, ¿no? Dentro de lo que son los procesos internos tenemos pues la recompensa, la productividad, los servicios, ¿no? Y dentro de la perspectiva de formación y crecimiento tenemos el tiempo de entrenamiento, ausentismo, etcétera, ¿no? Bien. Tenemos acá un ejemplo de cuadro de mando integral. Tenemos el ejemplo del diagrama, también causa-efecto, ¿no? Los planes de acción. Tenemos allí el ejemplo también de los indicadores, los objetivos, las perspectivas que están alineadas, las metas, ¿no? Los semáforos que se necesita justamente para poder medir un objetivo, ¿no?, o un indicador, y los responsables, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. El mapa estratégico sirve para ser una herramienta de comunicación poderosa, ¿no?, para que los empleados conozcan toda la estrategia de la organización. El balance scorecard se utiliza para, perfecto, identificar y alinear las iniciativas estratégicas. La piedra angular del éxito de la compañía recae sobre, perfecto, la toma de decisiones. De eso va a depender mucho, ¿no?, la compañía. Es una perspectiva del balance scorecard. Perfecto, financiero. La organización debe estar enfocada a la, perfecto, a la estrategia, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en las próximas clases. Gracias.